Nada mejor que comer una rica naranja con estas vistas. House tour. Estoy en San Cosme Corrientes. Por ahí se entra a esta hermosa quinta que se llama Quinta La Totora. Acá tenés un árbol de pomelos. Tenés una muy amplia zona verde. Es lo que más me gusta. A mí me encanta cuando es así de amplio. Me fascina. Yo me estoy quedando en esta casa. Allá no hay nadie, así que también es mía. No, mentira, no es mía, pero puedo ir para allá. Esta es la parte de enfrente. Bueno, espero que les esté gustando mi house tour porque ustedes saben que yo esto no sé hacer bien. Entramos, está la cocina, ya me instalé, o sea, ya llegué, está todo mío, todas mis cosas. No sé si está permitido, pero ahora la voy a sacar afuera para tomar un cafecito afuera. Está muy hermosa porque tipo se mueve y vos la podés poner en el centro de la cama. El baño, muy lujoso el baño, una tele gigante. Y bueno, acá tenés más habitaciones, acá tenés otro baño y acá tenés más camas. Ya está empezando a hacer un lindo cielo porque ya está cayendo el sol. Ahí tenés parrillas y del otro lado también tenés parrillas. Y esta es la zona de la piscina. Está muy linda, me gustan mucho las palmeras. Acá tenemos la otra casa. Lo que sí puedo hacer es venir a esta zona porque en estas fechas no va a venir nadie, entonces puedo venir acá. Acá voy a venir. Acá en esta mesita porque miren lo que es esta vista. O sea, imagínate tomar unos té de acá. Tenemos esta vista increíble a la Laguna Totora, que si lo muestro así no parece tan increíble, pero en persona es mucho más increíble. Estoy muy feliz de estar acá. Bien, llegué. Estaba tan emocionada que empecé a correr y gritar. Muchas personas me juzgan por ser tan infantil, pero hay personas que somos infantiles. Me puse a correr, me tiré en el pasto, grité porque esto realmente, o sea, no es un re logro, pero es algo que quería hacer y estaba muy emocionada, entonces me tiene re feliz, obviamente, y tuve que correr y gritar. Hola. La verdad, estoy re feliz con este lugar que elegí. Y es re loco porque yo conseguí este lugar porque la casa que yo quería al principio, la original, me ganaron la fecha, entonces me puse a buscar de todos lados nuevas opciones hasta que di con esta. A veces las cosas pasan así. Me ganaron la reserva por boluda también porque dije ya voy a reservar, se pasaron los días y cuando quise reservar me ganaron un día, me ganaron una fecha. Entonces me puse a buscar y encontré este lugar tan increíble. No me arrepiento de nada. Lo que más me emociona es la cantidad de comida que vamos a comer. Y nada, la verdad que estoy muy cansada, anoche dormí muy poquito. Me quiero bañar y me quiero acostar a dormir, pero también consciente de que esto no pasa todo el tiempo, entonces quiero aprovecharlo también y quiero forzarme a tomar un cafecito afuera, tipo para pasar un lindo momento, pero a su vez estoy muy cansada. Hola, yo no quería cenar, pero después recordé que traje un montón de comida. Y dije, vamos a cenar. Pasta con salsa de brócoli. No sé, yo soy una chica que prueba las cosas nuevas. Esto se hace en 5 minutos. Creo que le puse agua muy caliente, así que lo vamos a dejar un poquito más de 5 minutos. Y mientras vamos a acostarnos, ¿quieren? Vamos a hablar en la camita. Quiero hacer mucho contenido. Y me di cuenta que, o sea, sí, yo como creadora de contenido tengo que aprovechar cada mínima oportunidad de un evento medio interesante, como un cumpleaños, por ejemplo, para hacer mucho contenido, porque se supone que de eso quiero vivir, o de eso vivo, se supone que mucho contenido. Y a su vez, justo hoy también vi un post que era tipo... ¿Saben qué pasa? Hoy cuando me estaba bañando, estaba mirando un video de fondo y me di cuenta que no estoy realmente presente acá. No, es como que no sé si no termino de caer o qué me pasa, pero es como que hoy cuando ni bien llegué, empecé a correr y saltar y gritar de la emoción porque era muy, tipo, increíble, no lo podía creer lo que estaba pasando, que vine a pasar acá mi cumpleaños sola, es muy importante, es muy significativo. Y después cuando me estaba bañando me di cuenta que es como que lo mucho que me estaba costando estar presente en lo que estoy viviendo ahora. Estoy en una quinta requete linda, pero es como que mi mente sigue en automático, ¿entienden? Yo cuando vengo a una quinta requete linda,
quiero disfrutar también los pequeños detalles, quiero exprimirla al máximo. Y de repente darte cuenta que estás viviendo en automático, es como que... porque no es algo que vos estás eligiendo. Porque las redes sociales y todo eso nos relastimó la cabeza. Entonces ahora no podemos no vivir en automático, ¿entienden? Y pensando, llegué a la pregunta que no sé si se la habrán hecho alguna vez. ¿Por qué lloramos en nuestros cumpleaños? Tenemos una cierta expectativa que muchas veces no se cumple. Muchas veces, capaz cuando somos niños, tenemos una cierta expectativa en nuestros cumpleaños, más en la adolescencia, que no se termina cumpliendo. Y yo creo que puede ser por una cuestión de ese cambio de la niñez a la adolescencia, que uno cuando es puberto, cuando está entrando a la pubertad, dice, no quiero festejar más mi cumpleaños. ¿No les pasó que tuvieron esa etapa tipo de... Todos la tenemos, ¿viste? Que es como que te crees diferente de tu familia, tipo crees que ellos están mal y vos estás bien, no les gustan tus ideologías y esas cosas. Entonces es como que en la adolescencia no te importa tanto capaz hacer un cumpleaños. ¿Qué hace que no te gusten tus cumpleaños? En mi caso personalmente fue que en muchos de mis últimos cumpleaños de la adolescencia yo tenía una cierta expectativa y no se cumplía. Entonces eso me hace después no tener ganas de tener un cumpleaños. También me pasaba que cuando ya fui más grande, 16, 17, 18, era tipo, ¿qué voy a hacer en mi cumple? Y se viene mi cumple, ¿qué quiero hacer? Y yo lo dejaba pasar y lo dejaba pasar y lo dejaba pasar hasta que llegaba el día de mi cumpleaños y era tipo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cena familiar otra vez? Yo amo las cenas familiares, pero lo que voy es que muchas veces quería hacer algo un poco más significativo, ¿entienden? Algo un poco más buena onda, algo más. Este fue el primer año de que elijo un plan, un tipo de celebración. Porque viste que siempre cuando vos lo dejabas pasar, tipo como que no hablas del tema, llega la fecha de tu cumpleaños y bueno, te organizan, no sé, tus abuelos, tus papás, una cena, un almuerzo, ¿viste? O la terminás pasando con tus amigos en una cafetería. Bueno, a mí me gusta eso, a mí me gusta hacer cosas significativas. Y me di cuenta que me gustaría mucho volver a pasar sola mi cumpleaños. No sé por qué, pero es como que recibirlo nomás. Para mí el momento que más importa son las 12, cuando entra tu cumpleaños. Es el momento de más euforia. Después del mediodía, bueno, asado. A la noche, asado, pero el momento de las 12 es el que más importa. Y entonces tenés que elegir bien con quién pasar. Y yo me di cuenta que prefiero, la verdad, pasar sola y después organizar todo. Organizar todo. Voy a organizar con mis abuelos, con mis otros abuelos, con mis amigas, con mi novio, pero las 12 quiero recibir yo sola. Me encanta mucho esa idea, me genera mucha más emoción que cualquier otro plan. Esta es mi primera vez viajando sola. Vine a un pueblito de la provincia vecina, a una quinta. Pero me reencantaría en un cumpleaños recibirlo, no sé, en la selva, en una cabaña en el medio de la selva sola. A veces las personas a tu alrededor no se lo toman muy bien el cómo vos querés pasar tu cumpleaños, pero es tu cumpleaños y uno cuando por ahí busca la aprobación de sus pares se siente un poco mal cuando te dicen, pero vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer algo más divertido. Pero esto es lo que vos querés, ¿me entienden? No fui re criticada, pero sí un poquito fue como que, ¿y por qué vas a pasar solo tu cumpleaños? Y yo no sabía cómo explicarlo, porque sabía que esas personas no lo iban a entender de la forma en la que yo lo entiendo. Y iba a ser para que lo vuelvan a decir, pero ¿por qué no hacemos algo mejor por una vez? Eso no tiene sentido. Y es muy lindo, la verdad, hacer lo que a vos te gusta, a pesar de lo que digan los demás. Bueno, capaz que ya va a estar mi video, así que podemos seguir reflexionando después. Algo que por ahí también entra en conflicto conmigo misma es que yo vengo, o sea, me armo un plan de la puta madre para hacer un plan de la puta madre. Y de repente me entran ganas de jugar ajedrez en mi celular. Y mi otra parte de mí me dice, Nata, jugá ajedrez en tu casa, ¿viste? A hacer un plan de la puta madre. Pero también son esas pequeñas cosas las que nos hacen feliz. Una cosa es jugar ajedrez en mi casa. Y otra cosa es jugar ajedrez en una quinta. En donde estoy por celebrar mi cumpleaños. Y bueno, ahí por ahí sí nos prejuzgamos nosotros, tipo decir, capaz nos gusta algo a nosotros, pero sentimos que no es el lugar por alguna razón, como la mía, que decimos, no, en este lugar no puedo hacer esto.
pero es algo que te hace feliz. Y es algo que si vos lo hicieras en ese lugar, te haría feliz. O sea, a mí me da 10 veces más felicidad jugar al ajedrez en este lugar, que es una quinta preciosa, donde estoy, que vine sola, me siento re orgullosa de mí misma. Me da mucha más satisfacción que jugar al ajedrez en mi casa. Bueno, vamos a hacernos el almuerzo. Me levanté hace un ratito, no sé hace cuánto, la verdad, porque no vi, no vi el celular cuando me levanté. Tenemos dos opciones, milanesas con puré o milanesas con ensalada fría. Yo digo que milanesas con puré, ¿y ustedes? Dale. O ensalada fría. No, vamos a hacernos la ensalada fría, que es mucho más fácil y ya está prácticamente hecha. No quise usar mi celular ni bien me levanté, así que me fui fuera solcito, lo dejé cargando. Llegó, no cargó nada. Me asusté, dije, se rompió mi cargador, ¿qué voy a hacer? Estoy en medio de la nada sin mi cargador. ¿Hago así? No hay luz. Pero estamos agradecidos, estamos bendecidos, no nos quejamos. Y tengo un conflicto, el que estoy tratando de enfrentarlo con positivismo, y es que hay muchísimo viento y hace un re lindo calorcito, pero hay muchísimo viento, entonces hace un poco de frío, ¿me entienden? Yo soy reacia al frío, completamente intolerante. Me da frío las orejas, me pongo la capucha y me entra por el cuello el frío. Encima no hace frío, hace un calor re lindo. O sea, si no hubiese viento yo estaría en la pileta, porque posta que hace un re lindo calor, pero hay un vientazo que si yo me meto en la pileta me congelo. Vamos a tratar de no ser... Tengo muchísima hambre, me está quemando ya el estómago, vamos a comer. ¡Ay, qué rico! Desde la última vez que me vieron pasó mucho tiempo. Mentira, pasó como una hora por ahí, un poquito menos. Vamos a hacernos un rico tere con lo que tenemos, como esta pava. Que yo podría pedirle a la casera que vive acá al lado que me preste una jarra, pero prefiero no molestar. Quiero hacer las cosas ya y no tener que esperar, así que vamos a hacer tereré en esta pava. ¿Qué vamos a usar de vasito? Vamos a ver qué tenemos. Este vamos a usar de vasito. Podríamos hacer acá el tereré. No. El tereré no importa dónde lo hagas, lo importante es que sea tereré. El tereré es una cultura, o sea, no importa, no es como que... El té no es algo que importe en qué vos lo haces, ¿me entendés? Puedes hacerlo en cualquier vasito, en cualquier jarra. Yo he tomado tererés hechos en botellas, pero lo importante es compartir. Lo importante es con quién tomas el tereré. Y bueno, yo hoy voy a estar tomando con ustedes, por ejemplo. ¡Listo! No te puedo creer. ¿Habrá sido Dios quien me dio una lección? Mira si se me rompía la cámara, boludo. Me lastimó el micrófono, boludo, y el trípode. Es divertido pensar que fue una lección de Dios. What the fuck, boludo. Quedé en shock. Mira si caía por mi cámara, boludo, y me rompía la cámara. Wow. Qué dramático. Acá vamos a hacer la chocotorta. Acá vamos a hacer el... Bueno, por favor, que pare un poquito el viento, solo un ratito, Jesucristo. Este té en taza está delicioso. Yo no quería hacer una torta, porque si me cantaba con una torta tenía que traerla, porque acá no la iba a hacer, tengo que traer muchos ingredientes, no. Entonces dije, ¿qué opciones puedo buscar? Un dato curioso es que siempre a este tipo de potes que traen esta tapa de como metal, tienen que siempre sacarle. Porque el hecho de que esto tenga todavía la tapa, no sé qué reacción causa y es un poco más propenso a que si no tuviera, de que se te ponga feo más rápido. Este dulce de leche de esta marca es muy rico. ¡Ay, no! Casi se me va el banquito para atrás. ¡Ay, no! Están pasando muchas locuras. Perdón, Dios, por todo lo que dije. Basta. Está haciendo todo un caos hacer esta chocotorta. Estoy muy feliz. Estar en este lugar me pone muy feliz. Ustedes no pueden verlo porque me están viendo a mí y no me quiero volver a levantar a mostrarles, pero igual ya les mostré la vista que tengo acá. O sea, es un campo abierto y allá está la laguna. Desde acá veo la playita, ¿entendés? Y el día está lindo. A pesar de que hay muchísimo viento, está re lindo el día. Estoy sintiendo que hace un poquito más de calor, así que me voy a meter igual a la pileta. Es muy positivo este momento. Además el color verde del pasto está muy hermoso el pasto.
no está seco, no hay parches de pasto. Está muy parejito. A mí me encanta cuando el césped es así. Y parece tonto, pero a mí me pone tipo, contribuye a que yo esté alegre. Está delicioso. Sí noto que como yo nunca lo hice con crema de leche, lo noto como que más, le noto más el... No puedo así, boludo. Está el jugo, cuando estoy cebando está el jugo del tere, se me vuela el viento que hay. Acá no se desperdicia nada. Ahora, mi parte favorita, cuando terminamos. Re odiosa, era cuando trituramos las galletas. Bueno. Es un cuchillo. ¡Eso! ¡Mirá esa N, loco! Parece una N. Parece, sí, en realidad parece más una Z de costado. ¡Ay, no! Ya sé por qué la cagué. Porque esto no se corta acá, esto es así. Ya está. ¡Ey! Bueno, justo esta parte, justo el último pan, justo el peor, boludo. Pero está linda, boludo. Yo tengo una tan salada, ustedes no. Nos vamos al agua. Vamos a hacer unos ricos tereré. Listo el pollo, matada la gallina. Vamos a acomodarnos. Por suerte el directo estaba un poquito más tranquilo. Es una lástima que YouTube no te deje poner canciones. ¿Sabes la fiesta que nos haríamos si no? Está re fría el agua. ¿Un poquito de fuerzas? Puta madre, loco. Puta madre. ¿Estamos listos? Está re fría el agua. Ay, no sé. Estoy re nerviosa, está muy fría el agua, dale. Entró todo agua en la nariz. Está demasiado fría. ¿Otra vez? Ay, encima me da un pánico porque a mí me da como que no sé cómo se llamará. Pero así los espacios que son como que muy abiertos, como una pileta. Cuando no hay nadie es como que me da... O como el campo, ¿viste? Que es tipo plano y llano todo. Me pone nerviosa. Entonces es como que necesito salir rápido de la pileta porque... No sé, es como un pánico que tengo, no sé de dónde salió. ¿Otra vez o no? Hay que superar los miedos. Es muy playita, no me puedo tirar cabobonga, es muy playita. Una vez más y listo. Me lastimé el codo. Porque llegué al fondo, porque es así, es de playita. No me meto más. Ay, mi codo. Es el mejor cumpleaños de la vida. Tomando el último cachito de sol. Amigos, cortó la luz recién un rato largo y después hizo como 2 idas y venidas y ahora tengo mucho miedo de entrarme a bañar. Oh my god, amigos, son las 12:15, en cualquier momento van a ser las 12, estos son mis últimos minutos con 19 años. Vamos a buscar el spot perfecto para cantar el cumple feliz, yo creo que es ahí, pero lo que pasa es que ahí no hay mesitas y yo pensé en llevar una de estas dos, son muy pesadas, si no, no puedo.
Acá está nuestra picada. Espero que no se haya podrido nada. Tenemos tomatitos cherries y frutillas. Estas son las 11:30. Así que en cualquier momento llega Papá Noel. Yo la verdad no tengo ni idea de picadas. Yo compré un par de quesos. Lo que sí, no voy a desperdiciar la oportunidad de probar frutillas con queso como en Ratatouille. Bueno, ahí va. Miren, ya está quedando precioso, ¿eh? Cuidado. Queso azul. Jamón crudo que lo voy a poner, no sé dónde. Por acá. ¿Puede ser? ¿Les gusta o no? Ahí va quedando. Aceitunas y pepinillos. Los fritos, boludo, son, pero una obsesión. Voy a dejar esto por un lado. Por último, para esta receta tenemos que poner así todos los chocolates acá. En 10 minutos, amigo, ya voy a estar cumpliendo los 20. A ver cómo va esto. ¡Upa la papa! ¡Apa la papa! ¡Esto ya está! Ponemos los guanguis encima. Lo ponemos otra vez un ratito. Y ya estamos. ¿Dónde puedo ir? No. Bueno, vamos a cantarnos adentro el feliz cumple, ¿dale? Voy a dar una última reflexión. Yo quería que estemos afuera, pero hay viento y yo quiero soplar las velas y me es más importante soplar las velas. Entonces, voy a dar una última reflexión. No sé qué decir, la verdad. Estoy haciendo tiempo nomás hasta que sean las 12. Cantamos y nos vamos afuera a celebrar la fiesta con toda la comida. Nos atoramos de comida, después nos metemos a la laguna y nos salimos más. Honestamente, la parte más fea del pan quedó arriba. Estoy pensando que le voy a pedir al fuego que se lleve, porque vieron que en Gau tenés que pedirle al fuego lo que se tiene que llevar, no los deseos. Capaz por eso nunca se cumplen los deseos. Estoy re feliz por este momento conmigo misma. Siento que tomé la decisión correcta. Bueno, no nos vamos a poner a reflexionar. Voy a ver qué hora ahí cantamos ya de una vez. Como que estoy recibiendo, literalmente es como que estoy recibiendo Año Nuevo. Ay, por favor, por favor. ¿Cuándo va a ser la hora? ¡Ay, oh my God! ¡Feliz Año Nuevo! Ay, qué nervios, dale. Uy, ahora tengo que prender las 500 velas. ¡Ay, la gran 7! Me faltó una. Que los cumplas a mí. Que los ¡Ay, no! Parece re triste. Vamos a hacerlo más movido, ¿dale? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Eso fue todo. Ay. ¿Qué más puedo decir que agradecer a la vida por un cumpleaños más? Quiero volverlo a aprender para sacarle las fotos. Estoy lista. Estoy lista para la fiesta. A lo que vinimos. Esto me lo voy, pero a terminar en la cama. La chocotorta está buenísima. Esa picada, no. Es que yo les digo, voy a hacer una... Ya tengo 20, boludo. ¿Puedes creer? Voy a hacer una pequeña... Como, no sé. Como un pequeño... Voy a decir algo. Me es mucho más fácil disfrutar si tengo una cámara filmándome y si sé que es para un canal como el que tengo en YouTube, ¿entendés? O sea, yo no me estaría filmando de esta forma para Instagram ni para TikTok, pero para YouTube sí. Porque es el lugar donde más me muestro más real. Sinceramente el mejor y más cómodo lugar donde voy a más disfrutar va a ser la cama. Así que vamos a ser reales y vamos a la cama. Yeah, yeah, yeah. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. ¿Quién quiere venir a la fiesta? ¿Quién quiere venir? Sinceramente no existe otro lugar donde me gustaría estar. Bueno, capaz sí, por ejemplo, no sé, en alguna otra parte del mundo quizás con un paisaje precioso. O sea, vos pensás que no voy a preferir estar viendo una aurora boreal en mi cumpleaños. Bueno, ese tipo de cosas sí, pero... Y no quiero sonar como una forra o una antisocial y como una aburrida mucho menos, pero es como que tengo una expectativa muy grande con mi cumpleaños y siento que nada ni nadie la puede llenar, entonces me aseguro y lo paso sola directamente. ¿Tiene sentido?
¿Les pasa? Antes no me gustaba festejar mi cumpleaños porque me hacía una expectativa que nunca se podía cumplir. No una expectativa de lo que va a pasar, sino más una expectativa de cómo me voy a sentir, de que la voy a pasar bien. No se cumplía esa expectativa y me sentía mal, y al año siguiente otra vez lo intentaba, tenía otra vez una expectativa y no se cumplía, y así se iba haciendo cada vez, pero hasta que un momento dije, ¿sabes qué? No quiero festejar más mi cumpleaños, y me hice re anti con los cumpleaños. No sé si será por eso que mencioné o si realmente necesitaba esto. No sé. Como que estoy muy feliz acá. Y parece una noche normal, o sea, estoy mirando una película haciendo sopa de letras. Pero para mí es importante por el hecho de que es mi cumpleaños. Dentro de mis posibilidades, es lo mejor que pude haber hecho. No sé cómo describir lo importante y significativo que es para mí estar haciendo literalmente un vlog entero y molestándome en poner la cámara y en documentar lo que estoy haciendo para subir a mi canal de YouTube, que donde tengo 1000 suscriptores. O sea, no estoy haciendo de menos nada. 1000 personas. 1000 personas es un montón. Y 1000 personas me ven. Obviamente, estadísticamente no te ven todos tus suscriptores. Pero el hecho de que ya me vean, no sé, 10 personas, me conozcan o no, y puedan... Porque les voy a decir algo. Les voy a decir algo que es como que muy... Si les suena cursi, salten y chau. Pero estoy compartiendo muchas intimidades de mi vida con total desconocidos o gente que me conoce pero poco, pero me siento muy cómoda porque en YouTube encuentro gente que a veces están en mi misma situación, y por eso también me gusta compartir las cosas, porque a veces me está pasando algo muy específico y me gusta compartirlo y reflexionar al respecto, y en los comentarios así que tenga 3 vistas y un comentario que me diga Nata, yo pienso lo mismo, y me comente algo que realmente se nota que vio el video. Para mí significa un montón y es genuinamente de las cosas que más feliz me hace en este momento. La gente que es feliz, a mí me hace muy feliz. Es algo con lo que estoy tratando de convivir y de manejar, porque yo soy una persona muy alegre y muy feliz, pero no todas las personas a mi alrededor son así. Y muchas veces me pasa que yo soy muy alegre y muy feliz y alguien a mi alrededor está siendo negativo y me cuesta mucho que no se me pegue a veces. Detalles de otros seres humanos, como sonreírle a alguien en la calle y que te sonría también, o ser amable con alguien y que sea más amable todavía, a mí me llena mucho el corazón. Y parece tonto, pero a mí me hacen muy feliz ese tipo de interacciones con otras personas. Por eso también me gusta subir videos. Obviamente yo en algún momento voy a tener un montón de suscriptores. Este es solamente el comienzo, pero es muy significativo para mí cuando yo subo un video que tiene pocas vistas, menos de 100 ponele, para lo que es mi canal, que tengo casi 1000 suscriptores. Para mí eso ya es un montón, ¿entienden? Y que ahora venga una persona y me comente algo referido al video o me diga, Nata, me está pasando lo mismo, y el hecho de saber que alguien me está mirando y que conecta conmigo, esa es la palabra, que alguien conecta conmigo a través de una pantalla, es como que me hace sentir, estoy logrando mi, ¿cómo se dice? Mi cometido, mi objetivo. Los quiero muchísimo, los quiero, de verdad amo mucho esta comunidad. Hay veces que yo hago videos re largos y que alguien me comente y me haga saber que vio todo el video. Así sea que yo no lo hago realmente por los views. A veces, bueno, el título, ponele, o la miniatura, elijo para llamar un poco la atención, pero no es un formato que a mí me interese como guionizar o hacer como que para que funcione en YouTube. Yo realmente es como que prendo la cámara y digo lo que siento. Y me gusta mucho ese formato y quiero que sea así siempre en YouTube. Nada, los quiero mucho. Buen día. Vamos a ver cómo está el agua el día de hoy. Hoy está un poco nublado, pero por lo menos no hay viento. Les apuesto 1000 pesos que está helada. Está fríísima. Podríamos tirarlo igual por la anécdota. Ahora como que le tengo un poquito menos de miedo porque no está turbia. Ayer sí, porque había mucho viento. Y ahora está tranquila. Sí, está un poco sucia, pero me he metido en aguas más sucias. En la playa de Corrientes, boludo. Vamos a meternos, ¿vale? Hay un cangrejo muerto en la piscina. LOL. Estuve scrolleando bastante los últimos minutos. Las últimas horas. O sea, no pasado quedan tantas horas, pero es como que no quiero scrollear más, no quiero, por lo menos por hoy. Porque es como que llega un punto que vos no es que no te das cuenta, sino que es como que no pones fuerzas para pelear, digamos, contra las ganas de scrollear. No quiero después tener un recuerdo así de que estuve paja mi cumple, entonces me voy a levantar y me voy a cocinar algo. O sea, sí tengo mucha ganas de
que no se termine esta tranquilidad, pero hay dos tranquilidades muy distintas. Una es tipo una tranquilidad de paz, silencio, donde estás plena, pero te sentís alegre, digamos, te sentís viva, tipo te sentís un poco más energética. Y después está la otra pancha, que es como estoy yo, así en el sillón, así con el estado vegetativo, scrolleando. Bueno, ese tipo de pancha no lo quiero hacer más. Voy a tomar el lasaña y vamos a hacer un picnic, ¿quieren? Está muy rico, está muy rico. Buenas, buenas. Oficialmente ya no es más mi cumpleaños. Acá termina el vlog. Me acabo de dormir la mejor siesta de toda mi vida. Toda mi vida, ¿eh? Esa siesta que vos... Porque la siesta es de las 1 a las 5. Pero esa siesta que te dormís después de las 6 y ya te despertás a la noche... ¿Por qué son las mejores? Esas siestas que vos dormís un día en lo que te podés dejar llevar, no tenés la presión de tengo que levantarme. Y estás durmiendo la siesta y vos sabés que son como las 11 de la noche, pero te das la vuelta y otra vez te dormís. Estaba mirando una película, estaba haciendo sopa de letras y me empecé a quedar dormida y me dejé llevar. Esas siestas cuando vos estás haciendo algo y en la cama y te estás quedando dormido y es como que te dejas llevar. Y en vez de apartar todo y dormir, no, te dormís así nomás. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a comer? Podríamos comer, son las 12 de la noche. ¿Y qué me importa, boludo? Mi cumpleaños, mira pues. Delicioso. La verdad no se siente para nada el gusto del camarón. Creo que es por la forma en la que lo mariné. Pero está muy rico igual. Hola, son las 5 de la mañana. Me descolocó por completo esa siesta. O sea, me hizo perder toda la noción del tiempo. Siento que desde que me desperté más o menos a las 11 hasta ahora, pasó media hora. Y pasaron 5. Es como que pasó rápido el tiempo desde tipo toda la noche. No me quiero ir sinceramente porque ya puse el despertador y... no me quiero ir, porque es como vivir en la demencia, porque medio que te olvidas de todas tus responsabilidades. Fue top fin de semana, está empezando a llover. Tengo una nueva visión de... O sea, este viaje me hizo pensar muchas cosas. Me lo tomé bastante relajado igual. Viste, como uno piensa a veces que es cumpleaños, tipo, va a reflexionar o cosas así. No. Me gustó mucho, por ejemplo, los momentos o los días donde realmente no tenía nada que hacer. Me di cuenta que hago mucho más cuando no tengo nada, entre comillas, no hay nada que hacer, que cuando hay algo que hacer, por ejemplo. Si yo sé que tengo que editar un video capaz o hacer algo de trabajo, es como que empiezo a procrastinar y ahí es cuando pierdo tiempo, pero si es un día que literalmente no tengo que hacer nada, no hay ninguna obligación, es cuando más productiva soy y más cosas hago. Nos vemos mañana, supongo. Buenas, buenas. What a beautiful day. Man, what a beautiful day. Wow, man, what a beautiful day. I see the birds, the sky, the sun, me. Pretty as fuck. The pool. The lake. Totora's Lake. Laguna La Totora. What a beautiful day. Nada, me voy a las 5 parte Nicole. Vamos a comer un poco de chocotorta para desayunar. Vamos a bailar un poco. Vamos a ser felices, como siempre. Hoy es un día más, una razón para vivir. Un día más para vivir. Reflexión final. Yo podría terminar ya el video, pero no sé. Necesito decir adiós. Estoy feliz. No sé qué más puedo decir. Si llegaron hasta acá, gracias en serio. Gracias en serio. Lo valoro mucho. Valoro mucho que miren mi video hasta el final. Sigan sus sueños y espero que sean infinitamente felices, tanto como lo fui yo en este viaje. Espero de todo corazón que todos los que tengan bondad en su corazón sean infinitamente felices y no les llegue... ¡Ay, la puta madre! Se me cayó la flor. Pensé que era un bicho o algo. Espero que no les llegue la maldad porque este es un mundo muy malo, donde hay mucha maldad por todos lados y hay personas que son muy buenas y lamentablemente generalmente son las que sufren. Y los quiero mucho y nos vemos en la próxima aventura.